Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán fotografiar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo para corregirlos oportunamente y lograr un mejor resultado. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar el dibujo de las manos. Las manos tienen unas ciertas proporciones que debemos dominar correctamente antes de empezar con un tema más difícil, que sería la revisión de las formas geométricas tridimensionales para el dibujo de las poses especiales de las manos, que es un tema bastante complejo pero completamente necesario. ¿Listo? Entonces, revisemos primero las proporciones. Las proporciones son sencillas, no diría que muy sencillas, pero son relativamente sencillas. Y posteriormente continuamos con el trabajo del dibujo de las manos. Entonces vamos a dibujar primero un par de manos. Y para esta guía voy a dibujar dos partes de la misma longitud, ¿sí? Entonces, empezaré por una forma que no es exactamente un cuadrado, es un poco más estrecha en la parte de arriba, más ancha en la parte de abajo, ¿sí? Esta forma. Y es casi igual de ancho en la parte de abajo que el primer alto, ¿sí? Pero en general es una forma relativamente alargada, ¿ok? Esta es la forma base a partir de la cual vamos a dibujar la mano. Como les digo, vamos a hacer dos. ¿Listo? Ahora, esta parte de acá va a representar la palma de la mano o este segmento de la mano, y esta parte de acá va a representar los dedos. ¿Ok? Tienen una dimensión muy parecida. Por eso cuando estuvimos dibujando el cuerpo y les decía que la mano medía 2/3 de la cabeza, uno de esos 2/3 iba a corresponder a la palma y el otro tercio a los dedos. ¿Listo? Es decir, que si hacemos otro de estas medidas hacia acá, podríamos tener el tamaño completo de la cabeza. Esa sería una relación básica de las proporciones, un promedio, porque igual existen personas con las manos particularmente pequeñas o particularmente grandes, ¿sí? No es tan restrictivo. Ahora, esta parte de acá la vamos a dividir en 4 partes iguales. Y a partir de ahí se van a originar los dedos, pero van a tener una característica. Los dedos no parten de una línea completamente recta. Aquí podemos ver que parten de una curva. Pero ¿cómo definir esta curva? Es muy sencillo. Elegimos un dedo principal, el cual va a ser el dedo del corazón y va a ser el que más se va a extender de la mano. El dedo del corazón es el más largo, pero también es el que más distante empieza de la palma de la mano. Entonces lo ubico con una bolita. Esta bolita va a representar el nudillo del dedo del corazón. A partir de esa bolita hago una curva y esa curva va a implicar dos cosas. Primero, se va a alinear con la forma natural de la mano que queremos dibujar, pero también me va a mostrar que los dedos, aunque el dedo del corazón se ve más largo, en parte es porque empieza más lejos de la palma de la mano. Los otros empiezan un poco más desde la base. Los dedos no van a estar perfectamente pegados en su base, van a tener una ligera separación. Eso lo marco con unas pequeñas U. ¿Listo? Pequeña, no es algo grande. Y además los dedos van a estar más estrechos, se van a dibujar más estrechos en su punta. La punta de cada dedo va a ser más estrecha que la base. Entonces empiezo dibujando el dedo más largo, que sería el dedo del corazón.
el que más se proyecta desde la base. No está tan cercano a la base, está más distante. Listo. Esta diferencia de grosor no es tampoco algo muy marcado, es sutil, pero debe estar. Debe haber una diferencia de grosor y debe ser más delgado en la punta. Como pueden ver, tampoco es que el dedo sea muy grueso, no es, digamos, un cuarto de grosor como vendría a ser este. Si trabajáramos con formas completamente cuadradas podría interpretarse mal y terminar dibujando dedos muy gruesos. Entonces esta forma que se estrecha acá me ayuda a entender que además los dedos son un poco más delgados y más delgados a medida que se van acercando hacia el extremo más alejado de la muñeca. Listo. Ahora voy a dibujar el de acá. Estoy haciendo el mismo esquema 2 veces. Listo. Ahora, este creo que puede ser un poco más delgado. Listo. Ahora, más o menos a esta distancia, voy a dibujar el índice y el anular, que son los dedos que están al lado del dedo del corazón. Normalmente se dibujan del mismo tamaño y del mismo grosor, aunque eso no es necesariamente así en todos los casos. Algunas personas tienen un anular más largo, otras personas tienen un índice más largo que el anular, ¿sí? En ningún caso o en casi ningún caso más largo que el dedo del corazón. Son solamente una muy minúscula competencia entre estos dos. Algunas veces es más largo anular, algunas veces más largo el índice y algunas veces el índice es un poquito más grueso. En mi caso, mi índice es un poco más grueso que los otros dos, pero no es una condición que todos tengan. Ahora voy a dibujar el nudillo un poco desde más abajo. Como pueden ver, el nudillo del dedo del corazón es el que más resalta y los otros son un poco más recatados, más tímidos, desde antes, y me van a ayudar a proyectar los dedos. Entonces la punta de los dedos va a ser un poco más delgada que la base y a partir de ahí proyecto los dedos. Listo. Estos dedos pueden ser un poco más delgados, ¿sí? No tienen que estar tampoco perfectamente juntos, sí, porque son regordetes, pero esto estaría bien. Listo. Voy a dibujarlos de este lado también. Ahora voy a dibujar el meñique. El meñique es un dedo con un par de peculiaridades. Normalmente se apoya su última falange sobre la media del anular, entonces eso hace que en la punta se curve un poco. Aparte de que es un poco curvo hacia dentro de la mano, es más delgado que los demás dedos y es más pequeño que los demás dedos. Pues acá lo dibujo y lo voy a dibujar separado. Debo mantenerlo delgado, no importa si acá no me coincide con el borde exacto. Esta parte luego la puedo ajustar, pero que sea un dedo más delgado y que esté ligeramente curvado hacia adentro. Listo. Ahora voy a dibujar el pulgar. El pulgar también tiene ciertas peculiaridades. En primer lugar, cada uno de estos dedos está compuesto por 3 segmentos, 3 falanges, que permiten 2 puntos de articulación, aparte de este punto articulado de la base. Tienen 2 puntos de articulación, 3 falanges, 3 segmentos. Mientras que el pulgar solamente tiene 2 segmentos y aparte del punto articulado de la base, solo tiene un segmento de movimiento. Listo. Es un dedo bastante diferente. Aparte de tener una falange menos, es un dedo más grueso que los demás, que es el más grueso de todos. Y el largo del pulgar debe ser igual al largo del meñique. El meñique y el pulgar tienen la misma longitud. Entonces tomo esta medida
de alguna manera. Puedo utilizar un borrador y ella me va a ayudar a definir más o menos dónde iría el pulgar. Pero antes de dibujar esa longitud del pulgar, debo hacer una parte muy importante de la palma de la mano que se llama el cojinete del pulgar y que es de hecho la base a partir de la cual se origina el pulgar. Entonces no lo voy a poner acá al azar, sino que primero voy a dibujar este esquema. Entonces divido esto por la mitad y también lo divido en esta dirección por la mitad. A partir de este punto y en esta dirección voy a dibujar acá un huevito o una pera o una forma más o menos parecida a esto, ¿sí? Y ahora sí, a partir de este punto sí puedo dibujar el pulgar con esta longitud acá. Aparte estará hecho de solamente 2 segmentos, serán un poco más gruesos. Voy a hacer un poco hacia afuera, serán un poco más gruesos y además estarán ligeramente curvados hacia afuera. Listo, por lo menos esta parte de acá. Ok, aparte del cojinete del pulgar hay otro cojinete acá que sería el cojinete del meñique. Este cojinete del meñique es otro óvalo y acá estaría la muñeca. Voy a terminar estos mismos esquemas acá. Repasemos entonces. Primero divido por la mitad de esto, luego la mitad acá, luego proyecto desde este punto hacia acá, pasé más o menos por el cuarto, y ahí dibujo un huevo. De este huevo emerge el pulgar en 2 segmentos con una longitud parecida o igual a la del meñique, pero este dedo tiene diferencias, es más grueso, tiene solo 2 falanges, 2 segmentos y se curva un poco hacia afuera. Listo. Además de eso, aquí estaría el otro cojinete, el cojinete del meñique, y acá estaría ubicada la muñeca. Vamos a hacer algunos detalles para terminar de definir aún mejor esta forma de la mano, ya que aún está muy esquemática, pero ya tenemos una relación clara de las proporciones. Bueno, un asunto interesante es que voy a dibujar esta como si fuera la parte interior de la mano y esta como si fuera la parte exterior de la mano. Entonces, si se fijan, por este lado los dedos tienen una división simétrica de cada uno de sus segmentos. Igual medida, igual medida, igual medida. Mientras que por este lado están en escala. Esta parte de acá es más larga, esta tiene una medida media y esta tiene una medida corta. Listo. Más adelante revisaremos por qué, pero esencialmente es por la forma como se flexionan. Entonces, grande, mediano, pequeño por este lado de la mano y divisiones iguales por este lado. Entonces acá resalto este músculo, resalto la división entre los dedos, que sea bien simétrica. Acá, como pueden ver, estoy omitiendo parte de esta guía. La mano no es completamente recta, tiene unos esquemas, a veces queda sobrando un poquito de este espacio, eso está bien, no hay ningún lío con eso. Lo que sí voy a hacer es que voy a tratar de hacer unas formas un poco más angulosas. Me gustaría que acá se viera un poco más anguloso en la base antes de llegar. Listo. Y lo mismo acá. Esto es para resaltar que esta parte de la mano es principalmente un hueso que forma parte del pulgar, y ya esta parte sí puede ser redondeada porque aquí ya sí hay músculo. ¿Ok? Entonces aquí estarían los músculos base del pulgar del cojinete. Aquí lo levanto un poco más por encima de donde había hecho el huevo, eso no hay problema. Y estos músculos que suelen tener estas marcas de la palma de la mano que suelen tener algunas manos, en algunas manos es un poco diferente. Listo.
y a partir de acá dibujo el pulgar. Aún de este lado no se le alcanza a ver la uña, se ve esta parte del pulgar normal y acá hay pliegues de piel. Listo, esta vendría a ser el dibujo básico de la palma de la mano. Lo estoy dibujando con rojo porque necesito explicar algunas cosas adicionales un poco más adelante. Luego, este sería el otro lado de la mano. Este tiene algunas implicaciones un poco diferentes. Como les había dicho, empezaba con una parte larga que va desde acá hasta acá, luego una media y luego una corta, ¿sí? Cada dedo tiene esta diferencia: un segmento más largo, uno medio y uno corto. Segmento largo, medio y corto. Segmento largo, medio y corto. Segmento largo, medio y corto. Es un poco diferente este lado a como era de este lado. Listo. Estos segmentos pueden tener algunos pliegues. Incluso a veces se arruga la piel en esos pliegues y genera un pequeño bultito en el dedo hacia afuera. Las uñas los nudillos los marco y marco la falange de la que se vincula el nudillo. Están conectadas a una falange que va hacia la muñeca. Vamos a ver un poco más a fondo. Voy a hacer un pequeño hundido a ambas. Listo. Ahora, sucede que cada uno de estos dedos, como ya les había mencionado, cada uno de estos dedos tiene 3 segmentos exteriorizados de la palma. El pulgar tiene solo 2, pero además aquí estaría la muñeca y dentro de la palma de la mano hay otra falange por cada uno de esos dedos. Listo. Y generaría un nuevo punto articular en este punto. Un punto nuevo a contemplar, ¿sí? Necesitamos entonces aprender que los dedos no solamente se articulan en estos puntos, sino además en estos puntos, lo cual genera que la palma de la mano sea tan flexible. Se puede encocar, ¿sí? Se puede estirar y puede tener ciertas deformaciones o cierta flexibilidad que parte de que estos elementos de acá tengan un cierto rango de movimiento, ¿ok? No son muy flexibles ya que están enlazados y amarrados por mucha musculatura a su alrededor, pero pueden generar movimientos bastante interesantes que deben tenerse en cuenta para el dibujo de la mano. Pueden permitir que la palma de la mano se encoque un poco, que se estiren los dedos, que se separen, ¿sí?
Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar. Entonces vamos a dibujar un poco cómo sería este esquema si los dedos estuvieran un poco más separados. Se separarían a partir de este punto. ¿Listo? Entonces acá el dedo del corazón casi no se separaría. El dedo del índice se separaría un poco, teniendo en cuenta estos arcos de proyección. El anular se separaría un poco, el meñique se separaría más, sus arcos de proyección lo llevarían hasta acá, y el pulgar acá en la base no se separaría tanto, pero a partir de este otro punto sí se separaría más. Listo. Ahí quedaría dibujado más o menos el esquema básico para reinterpretar la posición de los dedos. Se genera una separación mayor entre los dedos. Al distanciarlos, la piel se estira y el músculo también. El meñique hasta acá, pero les recuerdo que él se curva un poco hacia adentro después. Acá queda un poco estirado este cojinete. Un poco más corto este pulgar, me quedó algo largo. Listo. Entonces ahí tendríamos también el dibujo de cómo sería la misma mano, el mismo ángulo, pero ya con los dedos abiertos, teniendo en cuenta que se articulan a partir de estos puntos. Listo. Además, también podemos revisar cómo serían las proporciones de este lado de la mano. Esta es una mano izquierda, esta es una mano derecha, están así. ¿Sí? Voy a revisar cómo sería el lateral para la mano izquierda, es decir, para esta misma mano, pero entonces este lo revisaré en este lado. ¿Listo? Entonces, la forma de estos segmentos es un poco diferente acá. Entonces, tendríamos una base para la palma de la mano que parece una cuña, y la muñeca estaría acá un poco salida, es decir, no estaría como con una continuación, sino que genera un resalto, un escalón. Listo. Este es un detalle importante de la muñeca. Y acá estarían los dedos principales, que como les digo son más gruesos en la base, más delgados en la punta, y no se originan a partir de este punto, sino que tienen unos nudillos, siendo el dedo del corazón un poquito más salido. Pero desde este ángulo, el dedo que principalmente se vería sería el índice, que es un poco más corto, y por detrás de él sí se vería el dedo del corazón. Listo. Acá este nudillo lo voy a sacar un poquito más hacia afuera para que se note de verdad el nudillo. Listo. Los dedos, el nudillo. Les había dicho la otra vez que de este lado la división de los dedos es simétrica y de este lado asimétrica, siendo primero uno más largo, luego uno mediano y uno corto. Listo. Eso lo voy a tener en cuenta acá, y además ubicar la uña. Para el cojinete del pulgar la cosa se complica un poquito. Debo dividir esta parte a la mitad, igual que la había dividido acá, y acá dibujo un círculo. Este círculo
es realmente un poco ambiguo, porque se mueve mucho y se estira mucho dependiendo de la dirección en la que se proyecte el pulgar. Por ejemplo, el pulgar puede proyectarse hacia la mano y así se estrecharía este círculo y se convertiría en un óvalo, o podría el pulgar proyectarse hacia afuera, ¿de acuerdo? Y generar otra postura. El pulgar entonces tendría un origen como un punto de nacimiento más o menos ubicado al borde de ese círculo y tendría una longitud estimada de la que tendría el meñique. Como desde este lado no se alcanza a ver el meñique, debo recordar que el meñique es un poco más corto que el índice y simplemente tomo una distancia que sea un poco más corta que el índice y ahí podría tener la referencia del pulgar. Si lo voy a hacer hacia la mano acá, con un cojinete más estrecho, o si lo proyecto un poco hacia afuera. Ahora, dependiendo de hacia dónde lo proyecte, si hacia dentro de la mano o hacia afuera, también debo dibujar el resto de la curvatura del pulgar y la ubicación de la uña, ya que a medida que se separa, él como que automáticamente rota un poco. Entonces, si lo hago aquí cerca de la mano, la uña y la curvatura vendrían hacia este lado, pero si lo separo un poco de la mano, la curvatura y la proyección de la uña irían hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Se empieza a rotar, a medida que se desplaza se va rotando. Aquí tendría casi que una posición directa hacia el observador y se va rotando a medida que se va separando. Sí, es parte de su movimiento, no puede simplemente desplazarse, sino que se desplaza mediante una pequeña rotación. Ahora, con base en eso, voy a terminar de dibujar un poco el que más estéticamente me parece en este momento, que sería el que está cerca de la mano. Entonces este cojinete queda un poco reducido en esta proyección. Acá estaría la muñeca y el resto. Entonces esta sería más o menos esta posición de la mano. ¿Sí? Algo simplificada, muy geometrizada, pero ya luego cuando veamos la mano más tridimensional podemos hacerla un poco mejor. Aunque sí la voy a pulir un toque. Esta sería la palma. La muñeca está por acá, algunos pliegues, por aquí irían los otros dedos. Yo diría que sería más o menos así. Para hacer el otro lado de la mano, el principio es básicamente el mismo. Se empezaría por una forma parecida a la de una cuña, acá. ¿Sí? Se dibujarían los dedos acá, recordando que el más largo es el del corazón, que además se proyecta por encima. Luego le seguiría el anular y luego el meñique, cada uno de ellos más corto que el anterior. Se proyectarían sus nudillos. El meñique va hasta acá, si está más metido dentro de la palma de la mano, empieza desde más abajo, luego el anular, luego el dedo del corazón. Del lado interior de la mano está dividido en tercios iguales. Del lado exterior, uno largo, uno medio y uno corto. Listo. Acá también se dibujaría la muñeca un poquito hacia afuera. Se busca un punto medio y se ubica por acá un círculo para el pulgar, pero en este caso esta parte del pulgar es secundaria. El cojinete que se ve principalmente de este lado es el cojinete del meñique. Entonces este es el cojinete que se une a esta parte muscular y aquí estaría la muñeca, mientras que el pulgar y el resto de los dedos quedarían por acá. Acá se alcanza a ver algo el cojinete del pulgar y dependiendo de dónde lo ubiquemos
También podríamos dibujar el otro lado del pulgar por acá. Como les digo, esta es una forma muy geométrica todavía de dibujar la mano, pero cuando la dibujemos en tridimensionalidad va a empezar a cobrar sentido. ¿De acuerdo? Ahora hablemos un poco de esa tridimensionalidad. Existe un concepto que se llama geones. Los geones son formas geométricas simples que me permiten construir luego formas más complejas. Las formas geométricas deben ser formas geométricas totalmente tridimensionales. Puedo esquematizar proporciones y poses a través del uso de estas formas geométricas, y una vez que tenga ya clara la pose y las proporciones de un elemento, puedo empezar a trabajar detalles y elementos secundarios que también son muy relevantes, pero que van después de las proporciones, como musculatura, textura y detalles de pliegues y piel. Pero lo más básico, lo más importante es que los dibujos tengan una adecuada proporción y una pose dinámica. Eso se logra a partir de formas geométricas tridimensionales simples. Como ya les digo, se llaman geones. Empecemos entonces con una forma geométrica básica muy sencilla. Tenemos una forma geométrica que se llama el cilindro. El cilindro es tridimensional, tiene una base circular y es una proyección. Es una forma de revolución y es muy útil y muy sencilla de dibujar. ¿Listo? Si yo rotara este cilindro un poco hacia allá, empezaría a verse menos de su cara superior hasta un punto en el que solo parezca un rectángulo. Este rectángulo, acá pasa una cosa que es un poco difícil de explicar en dibujo, entonces apoyémonos un poco en un lápiz de color. Si ustedes ven, este lápiz tiene una longitud, ¿cierto? Y al igual que el cilindro, porque de hecho el lápiz es un cilindro muy alargado, tiene una base circular, ¿de acuerdo? Pero a medida que yo voy rotando este lápiz hacia la cámara y se va viendo más de su cara circular, de su base, también va apareciendo cada vez más corto. Esto no es como tal que el lápiz se haga más corto, sino que simplemente se proyecta tridimensionalmente hacia el observador de una manera diferente. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta ese principio para poder dibujar geones. Cuando una figura alargada se proyecta hacia el observador y se empieza a ver su base, lo más normal es que también pueda empezar a aparecer algo más corto. ¿Listo? Hasta que solo se le vea su base. Entonces tenemos que una vista completamente lateral del cilindro sería un rectángulo, y a medida que se va proyectando gradualmente hacia el observador, su base se va viendo un poco más, aquí muy aplastada, como un óvalo aplastado, luego como un óvalo no tan aplastado, pero a la misma vez parece más corto, luego con un óvalo casi nada aplastado, pero a la vez mucho más corto, hasta que solamente se ve la base. Listo. Sigue siendo la misma figura tridimensional, el mismo cilindro, pero dependiendo de la proyección que tenga hacia el observador, se va a ver un poco diferente, incluso un poco más corto en algunas ocasiones. Listo. Un principio muy simple que es fundamental para el entendimiento de las figuras tridimensionales. Otra figura tridimensional muy recurrente sería la esfera. La esfera se dibuja como un círculo, pero para poder diferenciar su tridimensionalidad y su proyección, se le suelen hacer algunos ejes, como algo parecido a una línea ecuatorial o meridianos. Listo. Y esto me ayuda a revisar que la esfera esté en una posición tridimensional. También es posible que necesitemos algunas cajas. Las cajas también pueden rotar,
al igual que cualquier figura, y es por eso que es importante tener una percepción y una imaginación tridimensional clara para poder dibujar bien figura humana. Ahora, empecemos a dibujar un elemento a partir de geones. El primer elemento que vamos a dibujar va a ser un simple dedo. Entonces, este dedo va a ser dibujado a partir de cilindros. Entonces tengo un cilindro, lo voy a dibujar así. Este cilindro no es completamente cilíndrico, ya que es más grueso en la parte inferior y un poco más delgado en la parte superior. Muy poco, ¿sí? Muy poco. Luego voy a tener otro cilindro proyectado hacia arriba, que va a ser un poco más delgado en su parte superior, y luego otro, además es un poco más corto, y luego otro que va a ser aún más delgado en la parte superior y también un poco más corto. Este es un esquema base de geones para el dibujo de un dedo. ¿Listo? Ahora, este dedo aún está muy simple, entonces voy a utilizar acá este elemento, el punto donde se tocan estos dos dedos, estas dos partes del dedo, y donde se tocan estas dos partes del dedo, y lo voy a utilizar como un eje de rotación, y voy a tratar de imaginar cómo sería todo este segmento si rotara un poco hacia adelante, y luego de rotar ese segmento, cómo sería si a partir de ahí el tercer segmento también rotara un poco hacia adelante. ¿Listo? Entonces este sería un dedo desplegado, y luego con base en eso voy a tratar de imaginarme cómo sería un dedo doblado. Entonces a partir de este punto, ese es el mismo cilindro, estos dos son iguales, a partir de este punto va a rotar este segmento y rota hacia adelante. Entonces se alcanza a ver acá, este punto de anclaje es un poco distinto, se alcanza a ver que se proyecta un poco hacia el observador, por lo tanto se ve un poco más grande su cara superior, pero además también está proyectada de una manera ligeramente diferente. ¿Listo? Y luego, a partir de este punto, que es el eje de rotación que estoy implicando, también gira hacia adelante, va a ir otro elemento que sería este, proyectado tridimensionalmente hacia adelante. Listo, y se alcanza a ver diferente. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos dos dedos dibujados con geones. Son formas geométricas simples tridimensionales a partir de una rotación tridimensional en el espacio que tenga en cuenta la profundidad y la proyección hacia el observador. Puedo dibujar diferentes poses. ¿De acuerdo? Es un principio simple y claro. Entonces dibujo los dedos. De este lado los pliegues son más simétricos. Y de este lado son un poco más, este se nota que es más corto, incluso acá se puede ver un poco del hueso que lo forma, acá también, y por este lado sí son más simétricos. De este lado se podría ver la uña. Y ahí estaría dibujado más o menos el dedo tridimensional que parte de los geones. ¿Listo? Este principio es fundamental. A partir de acá vamos a empezar a dibujar todo lo relacionado con figura humana con geones para que tenga una expresividad tridimensional. Todo lo hemos visto muy plano hasta ahora, pero no puede ser así. Lo más importante de la figura humana es que nos ayuda a construir personajes. Los personajes son los ladrillos estructurales de una historia.
para que la historia llegue al espectador, estos personajes tienen que ser expresivos, tener una verosimilitud en su comportamiento, en sus expresiones, en sus emociones, en su interacción con los entornos. Y esto solamente se podría lograr a través de un dinamismo muy complejo. Y ese dinamismo exige un entendimiento tridimensional de la figura humana. Por lo tanto, vamos a convertir todo esto que hemos visto y todo lo que hemos visto anteriormente y la tridimensionalidad que también enfatizamos con los ejercicios de perspectiva, lo vamos a convertir en figura humana tridimensional. ¿De acuerdo? A partir del uso de formas geométricas simples llamadas geones. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más elaborado que este y vamos a dibujar una mano completa en una posición más o menos tridimensional. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de las proporciones de la mano y de los geones, vamos a hacer algunas manos en posiciones más o menos tridimensionales para poder afianzar este tema del dibujo de manos. Entonces, habíamos visto que la forma de la mano era un poco más ancha en la parte de la base, un poco más estrecha acá, que además tenía esta curvatura y que en el perfil también era mucho más ancho. Debo tratar de revisar esta vista y esta vista para poder visualizar e imaginarme cómo sería una forma tridimensional de una caja que pudiera contener esa mano. ¿Listo? Esa palma de la mano. Entonces, convertir esto en una caja. Esta caja además debe responder a estas facultades dinámicas que les había dicho que tenía debido a que tiene unas falanges adentro, es decir que esa caja que representa la palma de la mano también se puede encocar como una teja dependiendo de la función. Entonces empezaré por una mano un poquito encocada acá. Esta sería la parte donde irían los dedos. Y en esta dirección, en esta proyección, anchándose un poco hacia allá, iría la parte de la palma. Se ve corta. ¿Por qué se ve tan corta? Porque está muy proyectada hacia el observador, ¿sí? Pero en realidad es larga. A partir de este punto vendrían los dedos, entonces hago una división que me permita ubicar los nudillos. Listo, entonces el nudillo del dedo del corazón estaría proyectado más hacia afuera, este un poquito más metidito, este más metidito, este más metidito, sí, está casi escondido detrás de este. Y a partir de ahí podrían ir cilindros para representar los dedos. El dedo más largo sería el del corazón. Podría proyectar el dedo del corazón un poco para poder saber qué tan largo es. Listo. Y estaría compuesto de 3 segmentos. Ahora los había hecho con cilindros, pero además de los cilindros puedo utilizar otras figuras que me ayuden a hacer este proceso de una manera más ágil. Una figura que yo suelo utilizar para dibujar los dedos es esta. Es una especie de salchichita o de butifarra y con segmentos basados en esta forma puedo ubicar las partes del dedo. Entonces se caería una parte, luego una más delgada y luego la punta del dedo. Este podría ser un dedo. Luego iría un dedo más corto con una proyección más o menos parecida. Pero termina siendo un poco más corto. Y luego otro, también corto, con una proyección más o menos parecida. Son dedos que se están uniendo en un punto. Listo. Este meñique lo puedo dibujar un poco separado, para que tenga una pose ligeramente diferente a la de los demás. Listo. Debo revisar bien el grosor, creo que están un poco gruesos, voy a adelgazarlos algo. También para eso se utilizan los geones, para poder revisar las proporciones
con tanto rigor como sea posible antes de empezar con el detalle. ¿Listo? Ahí estarían más o menos bien ubicados los dedos. Y luego, en esta parte de acá, generaría un huevo que me serviría como el cojinete del pulgar. Y a partir de ahí podría dibujar un pulgar que debe ser más o menos igual de largo que el meñique, pero compuesto de solo 2 segmentos y que puede tener una dirección diferente. Listo. Además de estos 2 segmentos para definir el pulgar, puedo dibujar acá la muñeca. Y ya a partir de estos elementos puedo buscar la forma de esta mano. Listo. Entonces acá vendría un nudillo que se proyecta hacia la muñeca. Listo, forma parte de la palma de la mano. Acá está un poco, la muñeca está un poco plana acá. Luego hago los otros nudillos, los de los otros dedos. La parte donde se dobla el dedo la hago un poquito resaltada hacia afuera para que se note ese pliegue de piel. Acá iría la uña. Los dedos. Esto también se proyecta hacia la muñeca. Acá se hace un vueltico por el cojinete del meñique. Acá dibujo el meñique, que debe ser más delgado que los demás, ¿sí? Y esta parte pertenece a la muñeca, es cuadradita. Luego aquí viene parte del hueso. No, es más acá. Esta sería parte del hueso del pulgar. Está acá en el huevito, ¿sí? Aquí se estira bastante la piel. Y aquí estaría el pulgar. La uña estaría del otro lado, pero esa sería básicamente una de las posibles poses de mano. Listo. A partir de aquí podría tener como una manilla para representar la proyección del resto de la mano. Vamos a hacer ahora otra. Voy a hacer entonces la caja que representa la palma de la mano, también hacia el observador una vez más, pero esta vez voy a hacer otro lado diferente. Listo. Más ancha en la parte de la base, acá. La muñeca quedaría por acá atrás, no se alcanzaría a ver mucho. Listo. Y acá voy a dividir esto para poder ubicar los nudillos. El nudillo, el del corazón, debe ser más hacia afuera, el del índice y el del anular un poquito más hacia adentro y el del meñique más hacia adentro. Listo. A partir de ahí voy a proyectar los dedos casi hacia el observador, por lo tanto se verían algo, este se vería un poco más corto, este sería un poquito más en lateral, este sí se alcanzaría a ver un poco más largo, este ya lo quiero un poco flexionado, no tan largo, y este lo quiero aún más flexionado. Listo. Este sería el índice, corazón, anular, meñique. Acá vendría el cojinete del pulgar, que es como un huevito, y a partir de ahí vendría el pulgar. Listo, que tendría una longitud parecida a la del meñique. Entonces, teniendo más o menos una idea de dónde podrían ir estos elementos, puedo empezar a buscar la manera de representar las partes que los van a conformar. Los óvalos que conforman este dedo vienen enlazados al nudillo. Los que conforman este dedo vienen enlazado al nudillo. ¿Sí? Este se ve bastante más corto porque está más proyectado hacia el observador. Este va a empezar a flexionarse un poco, entonces tendría este óvalo un poco en una proyección diferente, este en otra, y acá los dedos se están separando ligeramente.
y este sería un poco más doblado. Listo. Tal vez mucho. Hacerlo un poco menos. Listo. Y acá voy a dibujar el pulgar, que es más grueso, que tiene una longitud parecida a la del meñique, en esta otra dirección. Esta curva del pulgar siempre la dibujo encocada hacia la punta. Tiene esta característica, no es como una butifarra convencional como las otras partes, sino que tiene un poco de curva extra. Listo. Y quizás por acá puede estar la muñeca, quizás la pose del brazo sería como esta, o tal vez al otro lado, no sé. Esto ya podría ser complementario. Creo que quiero reubicar un poco más hacia afuera este. Pues ahí estaría una forma diferente, también tridimensional, de dibujar la mano. Voy a hacer más corta esta parte, que sea un poco más proyectada hacia el observador. Creo que me gustaría más por acá la muñeca, y sería como si el brazo estuviera proyectado por acá, y haría este cojinete un poco más escondido aún. No, ya demasiado. Así como estaba bien. Una última pose que me gustaría dibujar. Entonces voy a dibujar acá este cojinete, esta palma de la mano. Acá voy a dibujar el huevo. Acá del otro lado se podrían ver los nudillos que formarían la mano, ¿sí? Y acá podría ubicar las butifarras para formar este dedo plegado hacia la palma de la mano. Acá podría ir el pulgar plegado sobre estos dedos. Estos de acá no se alcanzan a ver, entonces tampoco los voy a insinuar. Y acá iría la muñeca. Listo. Entonces son esquemas simples que me permiten ubicar los elementos para dibujar.
Muy bien, ahora vamos a revisar cómo sería el dibujo de los pies. Primero vamos a revisar qué formas geométricas base podrían tener y a partir de ellas podríamos revisar una o dos formas tridimensionales para el pie. Entonces, empiezo por una guía horizontal que sería una guía de superficie y en ella voy a dibujar los laterales del pie, ¿sí? Lateral interior y el lateral exterior, que tienen esencialmente el mismo esquema. Entonces, esto lo dibujo con base en elementos simples geométricos. Una esfera, tengo acá una esfera, tengo acá una almojábana y acá un boliqueso, acá otro boliqueso. Listo, esencialmente comida. Y acá voy a hacer lo mismo, un buñuelo, una almojábana, un boliqueso, y ese otro boliqueso va a estar más metidito dentro del buñuelo. Ok, esta será la parte interior. En la parte interior el pie se alcanza a ver fácilmente aquí un talón. Este sería el puente del pie. Se mete el talón, el empeine se proyecta más o menos de esta manera, el tobillo marcado así, y esta sería la punta del pulgar del pie, que sería el único dedo que se alcanza a ver desde este ángulo, que estaría compuesto de dos segmentos. Listo. Mientras que este pie tiene algunos elementos diferentes. No olvidemos la superficie. Acá vamos a dibujar los 4 dedos que nos quedan faltando, que no se alcanzan a ver desde este lado. Los vamos a representar como una especie de salchichas muy acostadas. Quedan mayormente cubiertas una detrás de la otra. De la que le sigue, acá se alcanzar muy poco, la que más se vería sería la del meñique. Listo. Con base en esto hacemos un esquema muy parecido al que ya dibujamos, con un talón así, más aplastado. Solo redondearlo podría, en algunos pies podría ser, pero lo podemos aplastar un poco más. Este puente no se vería tanto de este lado, mínimamente. El empeine, el tobillo, que para este ángulo queda más abajo, y los dedos. Los dedos de los pies, al igual que los de las manos, tienen 3 puntos de articulación, pero son tan cortos que casi no se notan, siendo principalmente protagónica la punta. Listo. Ahora vamos a proyectar este esquema base de manera tridimensional. Un elemento que no hemos utilizado hasta ahora en el estudio de la figura humana, pero que es fundamental, especialmente cuando nos metemos en el mundo de la tridimensionalidad, es la percepción de la superficie, ¿sí? Normalmente el mundo se desarrolla en un espacio donde hay una línea de horizonte, un punto de fuga. Las cosas que están más lejos se ven más pequeñas, pero a la vez se ven un poco más arriba, ¿sí? Representamos acá lo que está cerca, acá lo que está lejos. Todos estos elementos los tenemos que empezar a tener en cuenta. Cuando hicimos las vistas no tuvimos en cuenta nada de eso, porque eran vistas, una representación sin un eje de la tridimensionalidad, igual que cuando hicimos las vistas para las formas poligonales o perspectiva. Entonces, acá ya tenemos que empezar a tener en cuenta esa relación de la superficie. Y si vamos a dibujar un pie, este pie también debe responder a esa percepción de la tridimensionalidad y a esa percepción de la superficie. Ok, entonces acá dibujaríamos el talón, ¿de acuerdo? Acá dibujaríamos la almojábana. Acá dibujaríamos el tobillo con sus 2 boliquesos, y acá, siguiendo un eje muy parecido al de la almojábana, pero un poco proyectado hacia adelante, podríamos ubicar la punta de los dedos. Listo, un poco arqueadita. Y a la vez acá
de la almojábana la base donde se proyectarían esos dedos. Listo. Entonces es más grande el del pulgar solo tiene 2 segmentos, pero es también el más protagónico de los dedos del pie. Entonces este solo se articula en un punto, tiene una uña gruesa y se une acá a este cojinete del pie, forma el puente, y acá puedo tener una continuidad hacia el tobillo y por acá dibujo el talón. Listo. Luego seguiría el siguiente dedo, el índice del pie, tiene 3 segmentos, el dedo medio tendría 2, es más protagónica la cabeza del dedo, no es tan protagónico el resto del dedo. Anular y el meñique lo voy a hacer un poco más escondido. No estoy siguiendo exactamente el esquema, los pegué un poco más, fue algo como que me pareció adecuado a medida que lo iba dibujando. Acá entonces vendría ya la parte del pie, esta sería la tibia, y aquí la tibia la uniría aquí al empeine, ¿sí? Tendría de pronto aquí un poco de los otros dedos, y por este otro lado se alcanza a ver el otro tobillo. Listo. Entonces ahí estaría más o menos un poquito más rechoncho acá para que siga un poco la forma de la almojábana. Aquí estaría más o menos como se vería un pie, ya con cierta proyección de tridimensionalidad. Listo. La parte inferior del pie también la podríamos referir con algunos de estos elementos, pero los tendríamos que deformar un poco. Entonces, por ejemplo, este podría ser el talón, lo voy a proyectar ligeramente en perspectiva hacia adelante. La base de la almojábana, que es más estirada, no se proyectaría mucho, y aquí se proyectarían, siguiendo la curvatura de la base de la almojábana, los dedos, siendo el más protagónico el dedo del pulgar. Aquí los voy a unir un poco en diagonal, no quiero que estén como una proyección como directamente hacia adelante porque no es muy natural, deberían como unirse un poco en la punta, muy parecido a cómo funcionaban las manos, que también les recuerdo que se unían un poco hacia la punta. Acá también irían así, y dibujaría primero la punta de los dedos y luego la base de los dedos, y ya con esto podría tener una base como ubicar más o menos el resto de los elementos del pie. Desde este ángulo creo que difícilmente se alcanzaría a ver el tobillo. Más o menos así. Y ese sería más o menos el esquema básico del pie. Este es un poco más suelto, no tiene los elementos tan entrelazados como los elementos que configuran la mano, que ya habíamos revisado, pero me permiten a la misma vez tener una cierta percepción de la dinámica que el pie podría llegar a tener. Igualmente, estas formas para ubicar las partes son guías que me permiten tener una relación de la proyección del pie y de su volumen general. Entonces igual hagamos estos pies y esto sería todo por ahora. Espero que les sea de utilidad.